muchísimas gracias a las autoridades de la unidad académica y a de la Escuela de Abogados del Estado. Felicitarlos por este emprendimiento y muy contento de estar con ustedes en este cierre. Particularmente en estos brevísimos 15 minutos me voy a dedicar especialmente a la Constitución y al principio democrático, básicamente dentro de la contextura de Argentina. Hubiera preferido hacerlo sobre América del Sur, pero el tiempo no nos va a dar, así que vamos a tratar de dedicarnos a la Argentina. Y quiero adelantar dos proposiciones iniciáticas. La primera, que la democracia como gobierno de los ciudadanos en la Argentina no nos hace pensar que estamos tan mal como dicen algunos, pero tampoco estamos tan bien como otros sospechan. Voy a tratar de justificarlo a lo largo de la exposición. Y en segundo lugar, tanto en Constitución como en principio democrático, dos aniversarios muy importantes que se imponen. Muy prontamente se van a cumplir los primeros 40 años de la democracia constitucional, y en el mismo año 2023 se van a cumplir 170 años de la Constitución Federal de la República. Así que Constitución y principio democrático parecieran imbricados. Sin embargo, tengo que hacer un pequeño análisis y una delimitación para tratar cada una de estas dos cuestiones y cómo vienen imbricadas. ¿Por qué? Porque a mi juicio no hay democracia sin Constitución. Así, la ley fundamental es el presupuesto del gobierno de los ciudadanos. Sin embargo, tampoco debería existir la Constitución sin la ciudadanía, motivo por el cual podemos armar una triada muy cómoda donde el ciudadano es el presupuesto de la Constitución y la Constitución es el presupuesto de la democracia. Este sentido, que parece tan fácil, nos lleva a una proposición básica e indispensable, donde el ciudadano es el elemento atomístico de toda esta construcción estatal, donde esa unidad de las individualidades que tiene cada uno de los ciudadanos conforma al pueblo, junto con el territorio, el poder y la Constitución, los cuatro elementos del Estado. Este asunto es muy descuidado, muy descuidado en la doctrina, y también, obviamente, en la jurisprudencia. La presencia de la ciudadanía, la presencia del ciudadano como el artífice del artefacto. El artefacto es la Constitución, y muchas veces también en la dogmática argentina, y también en la dogmática sudamericana, se presupone hablar de Constitución y democracia. Sin embargo, Constitución y democracia son dos términos completamente separados, que vienen casados y que pueden ser casados, pero existen, por ejemplo, antecedentes en el mundo de constituciones profundamente antidemocráticas o constituciones profundamente autoritarias. Motivo por el cual esa sumatoria de las individualidades que engendra el pacto constitucional o la ley fundamental del Estado o el artefacto podría dar lugar o no podría dar lugar a la democracia. En el caso de la Constitución Federal de la Argentina, una verdadera máquina del tiempo que nos ha permitido viajar con dificultades, con averías, con serias irrupciones, con una Constitución que arranca básicamente hasta 1916, donde es una Constitución sin pueblo, en fin, con una serie de consideraciones que acá no nos va a alcanzar el tiempo y necesitaríamos prácticamente todo un curso de posgrado para criticar el inicio constitucional, el desarrollo constitucional de la Argentina desde 1853 hasta 1916, con la jurisprudencia esclavizante copiada de la Corte norteamericana. Le decía que esta Constitución federal, con sus luces y con sus sombras, y con sus cuatro fragmentos claramente detectados, las simples declaraciones, los derechos, bienes y deberes fundamentales, el Estatuto del Poder y las precisiones sobre la reforma constitucional, en cada una de las constituciones, y en la Constitución Federal,
se pueden vaciar diferentes cuestiones. Se puede vaciar oro y se puede vaciar plomo. Se puede vaciar flores o se pueden vaciar petardos. Vista históricamente la Constitución de 1853, ¿qué es lo que queda de ella con sus 6.000 palabras y hoy tiene prácticamente el doble? Ha sido muy importante, muy importante, la reforma constitucional de 1994. Quiero recordar a todos quienes nos están escuchando que la Constitución de 1853 hasta la reforma de 1957 no poseía la palabra o el término democracia. Recién ingresa en el vocabulario constitucional en 1957 y solamente en el artículo 14 bis. Es decir, que es un hallazgo muy importante de la reforma constitucional, del ejercicio del poder constituyente en 1994, el vaciado en el tejido de la Constitución del término democracia. Democracia que ahora sí aparece en 5 ocasiones en la Constitución y nos permite a nosotros distinguir, o nos obliga a distinguir de qué se trata realmente. Bueno, la democracia no es más que un método. Es un método que sirve para crear, mantener y desarrollar un determinado orden jurídico. No es más que eso. En un segundo paso, esa misma democracia es la que nos va a permitir distinguir la mayor o menor exclusión que existe de esos ciudadanos que hemos mencionado como presupuesto o pivot del Estado constitucional. Vuelvo a repetir que la Constitución no implica la democracia, pero en el caso de la Argentina sí implica una democracia formal, porque se encuentra formalizado en el artículo 36. Es muy difícil hacer una escala de cuáles son los artículos más importantes de la Constitución, porque es prácticamente la misma pregunta que uno se podría hacer cuando es padre de varios hijos, preguntarse a cuál de los hijos quiere más. Es muy difícil hacer una cotización interna. Uno tiene una mayor simpatía por algunos artículos en particular de la Constitución. Quienes somos constitucionalistas, de fe y de profesión, como es mi caso, hacíamos un culto toda la vida del artículo 19, históricamente celebrado, incluso por un bellísimo trabajo de Arturo Enrique Sampay, que es un trabajo icónico y bibliografía fundamental. Yo creo que luego de la reforma constitucional de 1994, y en este criterio de las elecciones, que siempre podemos estar equivocados, a mi juicio, se pone muy bien el foco en el artículo 75, inciso 22, por el juego que genera el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a mi juicio, el artículo 36, en el cual se entroniza el principio democrático, donde se establece que se trata de el orden instituido por la Constitución es un orden democrático y organiza el sistema democrático, a mi juicio, desprende las siguientes conclusiones. En primer lugar, no cabe la menor duda que la Constitución Federal de la Argentina asume como premisa antropológica, indiscutible, indiscernible e imposible de eludir la dignidad del ser humano. En segundo lugar, al asumir la democracia en el artículo 36, también hay una asunción de tipo epistémico, que es la que tiene que ver con el pluralismo. O sea, tenemos dignidad humana más pluralismo. Si a esto le añadimos que en la saga iniciada por la Constitución Mexicana de 1917, esta Constitución se declara futurible para todos los tiempos, aun cuando haya un acto de fuerza con los cuales declara insanablemente nulo, creo que estamos en presencia de un verdadero artículo colosal, ejercicio del poder constituyente reformador de 1994. He dicho que la democracia significa gobierno de los ciudadanos, pero el problema, cuando uno dice gobierno de los ciudadanos, dice ¿cuánto gobierno y de qué tipo de ciudadanos van a poder gobernar? Muy bien lo señalaba el maestro de Turín, me refiero al profesor Bobbio, cuando con su claridad, con su pedagogía y con su erudición, distinguía claramente a aquellos que tenían la panza llena de aquellos que no tenían la panza llena. Entonces se preguntaba a Bobbio cómo hacía los que tenían la panza vacía, que estaban excluidos del aparato productivo, para participar de las luces y de los beneficios que tiene la democracia. Si tuviéramos que hacer una resonancia magnética o un estudio complementario, como les gusta hacer a todos los médicos hoy,
y tuviéramos que traspasar qué es lo que ha sucedido en la Argentina desde 1983 hasta el año 2021, y en estos dos significados de gobierno de los ciudadanos, donde definimos una democracia formal y una democracia material, la primera conclusión es evidente. La Constitución Federal de la Argentina, la democracia constitucional organizada por nuestra ley fundamental, se ha caracterizado por ser una regla de neto carácter instrumental. Cuando digo de neto carácter instrumental, estoy diciendo que fortalece las elecciones, la formación de la voluntad mayoritaria y minoritaria, así como también el acceso al poder. Y punto. Digo y punto, porque esto es lo que decide la actualidad de nuestro sistema constitucional. Nuestro sistema constitucional no es óptimo ni perfecto, pero nuestro sistema constitucional y democrático tampoco es deplorable. Es un sistema suficientemente estable, suficientemente expectable, suficientemente respetable y considerable, comparado, en ejercicio comparativo, con las democracias de nuestros hermanos sudamericanos. No es que descrea de los rankings internacionales que se realizan para medir la democracia, que uno no sabe en definitiva cómo se miden. Lo único que sabemos cuando miramos los rankings es la cantidad de países rankeados, y que en general, en todos los países rankeados, y lo digo sinceramente con mucha envidia, siempre están los países escandinavos en los primeros 4, 5, 7 lugares, y cuando tenemos que buscar los países sudamericanos los tenemos que buscar abajo del 30. En América del Sur tenemos este modelo de democracia, con gravísimos problemas en la Argentina, caracterizados en estos mismos momentos por la cuestión vinculada con la exclusión social. Retomemos las ideas de Bobbio. ¿Qué es lo que ha sucedido desde 1983 hasta el momento? Se han realizado todas las elecciones presidenciales que estaban pactadas, se han realizado todas las elecciones legislativas, se han integrado todos los cuerpos, y las fallas que existen, es decir, la Constitución inactuada, por ejemplo, la ausencia de designación del defensor del pueblo, en un panorama general, cuando uno mira esta foto, este instrumento complementario del movimiento que se ha realizado desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, sí, bueno, efectivamente, la Constitución Federal ha funcionado, es un verdadero instrumento para mantener el funcionamiento de los poderes constituidos del Estado, e incluso, voy a añadir, ha permitido la reforma constitucional más importante que se ha llevado a cabo en toda la historia política de la Argentina. Pero en otro lugar, desde otra perspectiva, tenemos que ser extremadamente cautos, porque la exclusión social, que mucho se parece a la que se da en Chile, que mucho se parece a la que se da en Paraguay, a la que se da en Brasil, a la que está en Colombia, a la que está en Ecuador, una exclusión muy parecida. En todos estos casos, estos países que he mencionado, una exclusión social de 2 dígitos, hace que nuestra preocupación nos lleve a preguntarnos, está muy bien el funcionamiento de la Constitución democrática como un instrumento que formaliza la elección de autoridades y el desarrollo del poder jurídico instituyente. Más sencillamente, sin derramamiento de sangre. Esto está claro. Son los años más virtuosos de toda la historia política de la Argentina. No hay manera de comparar de 1983 para atrás. Es imposible, no hay ninguna comparación. Lo que tampoco nosotros podemos asumir y cerrar los ojos, cómo van a ser los próximos 40 años, donde tenemos, vuelvo a repetir, una exclusión social que crece y a la cual todavía no le podemos dar respuesta. La democracia, en definitiva, estimadas colegas y estimados colegas, se desarrolla siempre en la escena pública. Quizá, como a mí me ha gustado decir hace un par de años, la democracia no sea más que una tierra prometida en el Génesis bíblico. En suma, dado que no he sido invitado para estos pocos minutos para cosechar ninguna certeza, vengo aquí a llenarlos con algunos interrogantes. Y voy a cerrar mi disertación con unos textos de un poeta alemán que los dedicó a la Constitución de Weimar de 1919.
El poder del Estado procede del pueblo. Pero ¿a dónde va? Eso, ¿a dónde va? Tiene que ir a algún lado. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Seguimos ahora. Ya estamos en el aire. Sí, bien, muchas gracias. Bueno, profesor, ha sido muy grato escucharlo, realmente unas palabras muy claras y bueno, nos llama a pensar qué es lo que va a suceder en los próximos 40 años en nuestro país y reflexionar sobre la Constitución y el sistema democrático. Vamos a darle continuidad a la actividad con la profesora Graciana Peñafort, que nos va a hablar sobre el derecho administrativo y la libertad de expresión, con especial referencia a la regulación estatal. Graciana, bienvenida. Muchas gracias por estar en esta actividad y te escuchamos. Perdón, el papelón. Hace 2 años que nos manejamos por Zoom y yo sigo empezando a hablar silenciada. En fin, les estaba diciendo que a todos muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo por dedicar tiempo a escuchar lo que yo tengo para decir, y tercero por yo estoy muy orgullosa de ser parte de los profesores de la Escuela de Abogados del Estado por una sencilla razón. Yo tuve la fortuna de crecer como abogada del Estado de la mano de excelentes procuradores que se preocuparon profundamente por la formación de todos los abogados. Y yo tengo una enorme gratitud y creo que enseñar es parte de devolver eso que uno recibió inicialmente. Entonces me pareció un honor, yo siento una enorme gratitud y creo un honor poder hablar acá y tener semejantes personajes escuchándome. Voy a decir que espero ser un poco más optimista de lo que fue el doctor Ferreira, que siempre nos hace pensar sobre las debilidades de aquello en lo que creemos. Sin embargo, es necesario pensar sobre esas debilidades o aparentes debilidades para no desviarnos del buen camino y evitarlas. Y paradójicamente, voy a decir, ese es uno de los desafíos que el derecho administrativo enfrenta todo el tiempo. Es decir, el derecho administrativo no es más que el modo en que funciona el Estado y las relaciones del Estado y los particulares. Y siempre que tenemos que resolver esas situaciones, nos encontramos con las debilidades del sistema, indefiniblemente. Nos encontramos con un derecho que no da respuestas a esas relaciones o no da respuestas satisfactorias en muchos casos, y es la tarea de los abogados del Estado encontrar esas respuestas en la mayoría de las materias. A mí me preocupa especialmente, porque es un tema que me parece sumamente interesante y necesario, cómo regulamos aquello vinculado a la libertad de expresión. No voy a aburrirlos con la enunciación de artículos, solo voy a referenciar, todos a esta altura sabemos que la libertad de expresión es lo que en derechos humanos se considera un derecho sistémico. ¿Por qué digo derecho sistémico? Porque no podemos hablar de democracia sin algunos elementos característicos. Voy a ir a una definición clásica, es difícil hablar de democracia sin elecciones periódicas, sin sistema de partidos políticos y sin una plena vigencia de la libertad de expresión. Si desaparece alguno de esos elementos, podremos tener otras formas de gobierno, pero no las podríamos calificar de democráticas. En este sentido, ¿cómo se regula algo tan importante, tan relevante, es decir, tan sistémico para las democracias? Y esa es tarea del Estado, y es tarea del Estado de múltiples formas, pero yo me voy a referenciar a algo que me preocupa en particular, que son las formas, no la libertad de expresión en los términos clásicos de la prensa escrita, sino sobre los recursos que también son administrados por el propio Estado, tales como las frecuencias de radio y televisión, y las frecuencias que rigen las nuevas tecnologías, por ejemplo, las frecuencias para celular. Es todo un problema porque es un recurso limitado. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado se enfrenta a criterios, ¿cómo va a distribuir un recurso limitado que muchos tienen razonables apetencias de usufructuar? ¿Y hasta qué punto la regulación va a permitir
que exista la plena libertad de expresión, porque la libertad de expresión no solo es que hablen quienes cuentan, por ejemplo, con los recursos, sino que también puedan hablar, es decir, manifestar sus opiniones, su idea, o buscar la información, quienes tienen menos recursos. Esas son preguntas, interrogantes a las cuales el Estado, puesto en el rol de regulador de ese espectro limitado, que se llama éter, que es un bien del Estado y que el Estado debe administrarlo, se enfrenta todos los días. Y esto genera una serie de reglas, o no sé si reglas, una serie de conceptos por los cuales hay que partir. Creo que el primer concepto es de el carácter eminentemente técnico. Estamos hablando de cómo administrar y cómo regular una actividad que se va a realizar como teniendo en base un recurso limitado. ¿Esto qué implica? Que no existe un recurso para todos. Eso nos lleva a una segunda cuestión que hay que tener en cuenta al momento de regular. ¿Cómo garantizar que criterios de tipo objetivo para que ese recurso limitado llegue a todos, es decir, a la mayor cantidad posible de personas? Y ese es otro de los criterios que debe ser tenido en cuenta al momento de regular, es decir, cómo garantizar la equidad en el acceso. Y tal vez otra forma, que tal vez no aseguro, otra forma que se debe tener en cuenta es cuáles son los límites en el uso de ese recurso. ¿Y por qué me pregunto especialmente por los límites? Porque en materia de libertad de expresión, voy a dar un ejemplo claro, era frecuente que se sancionara con la negación del recurso por lo que se decía, y eso es un modo de censura. Digo, en la vieja ley 22.285, la ley que habíamos heredado de la dictadura, existían sanciones que implicaban claramente la censura por ideas políticas, por ejemplo, que se vertiesen al aire. Y esto es un acto que las democracias no pueden permitir. Yo me resisto, y creo que la mayoría de quienes trabajan en esto, a sancionar con la falta de acceso al recurso estratégico por opiniones vertidas que no tienen que ver con el uso de la frecuencia, aunque usen la frecuencia para llegar a amplios sectores de la población. Estos, yo les diría, son los tres caracteres necesarios para definir cómo se debe administrar este recurso, y voy a tratar en el tiempo que tengo de dar un breve concepto de cada uno de ellos. El primer aspecto que consigné y que me parece para destacar es cómo vamos a asignar. Es un recurso limitado, repito. ¿Cómo lo vamos a asignar? En esto tenemos, afortunadamente, la Argentina forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tenemos pautas bastante claras dadas tanto por la Corte Interamericana como por la Comisión Interamericana que nos dan los parámetros de asignación de estos recursos. El primer criterio es que a priori no debe haber nadie excluido de acceder a él. Algo, por ejemplo, que se trató de solucionar cuando en la vieja ley se ordenaba que solo podían ser ejercidas las actividades de radiodifusión por entidades con fines de lucro. Esto tenía un doble problema. Ponía un condicionamiento económico y además trataba la información, que finalmente es un derecho, como una mercancía. No había mucha diferencia entre la información y una lata de atún. Ahora bien, este no es el criterio hoy imperante y lo que se busca es que nadie quede excluido de acceder. Por eso las nuevas regulaciones establecen y tienen firmes disposiciones para que sean no solo las entidades con fines de lucro, sino también aquellas sin fines de lucro. Y además que los distintos sectores que accedan tengan una representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Se busca que este recurso sea utilizado para darle voz a la mayor cantidad de representación posible. ¿Cómo se busca esto? Por ejemplo, a través de los concursos que asignan frecuencias, donde se presta un especial puntaje a aquellas propuestas de programación que van a dar lugar a espacios que representan minorías o sectores vulnerables. Algo bastante importante, porque si no en la Argentina pasa que buena parte de la sociedad, o una parte significativa de la sociedad, no tenía representación por sí, es decir, no hablaba por sí misma, sino que era hablado por otro. Ahora lo que se busca es que cada colectivo, cada sector pueda hablar por sí mismo y tenga acceso a eso. Y por eso se premia a quienes hacen propuestas de programación que van a dar ese acceso para que las personas y las minorías y los colectivos hablen en primera persona. Eso me parece importante. Otro punto importante que tiene que ver con el acceso fue la discusión que todos vivimos respecto a cómo se distribuyen estas frecuencias, que tiene que ver con cuántas frecuencias es legítimo que un solo sujeto físico, jurídico, domine.
Porque al ser un recurso limitado, es necesario administrarlo. Pero, ¿con qué criterio se administra para no censurar a nadie, sino para permitir que todos hablen? Y un criterio válido, que es lo que Owen Fisk en su momento llamó la ironía de la libertad de expresión. La libertad de expresión surge como un derecho de los ciudadanos frente a un Estado que podía callarlos. Y la ironía de la libertad de expresión en los tiempos modernos es que hoy el Estado ya no se ve como el riesgo, sino como el que administra y articula las diferentes formas de acceso para impedir que alguien acapare buena parte de estos recursos que, repito, son limitados. Esta fue la discusión por el régimen antimonopólico que se le aplicaría a los medios de comunicación, que dio origen a una larga batalla judicial, que no voy a traer a colación, pero que claramente muestra uno de los problemas importantes. ¿Con qué criterio discrimino? ¿Con qué criterio uso para discriminar de modo positivo quiénes pueden tener acceso? Creo que hay múltiples criterios, el de la pluralidad de la información es uno de ellos, pero además también son criterios válidos para discriminar la naturaleza del tipo de emisor, y no me parece menor, yo lo creo, no todo el mundo está de acuerdo, que se trate de cubrir el mayor alcance, o sea, que se le trate de dar el criterio de mayor alcance, porque lo importante en materias de información y libertad de expresión es que estas expresiones tengan valor, tengan volumen, tengan posibilidad de expandirse y de llegar. Es decir, la libertad de expresión, es cierto, podría usar para garantizar que alguien hable en un cono de silencio, por eso no es hablar en los términos comunicacionales de interferencia intersubjetiva, por decirlo claramente. Otro aspecto que a mí me parece crucial y que me parece muy importante y es súper vigente en la actualidad, tiene que ver con uno de los puntos álgidos de la expresión, que es los contenidos de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde el Estado puede inmiscuirse en aquella libertad de recibir, difundir, acceder, buscar cualquier tipo de información, opiniones e ideas? En este punto, yo diría que es un problema muy importante en estos días porque estamos discutiendo qué hacemos con los mensajes poco responsables que se vierten habitualmente a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad? Hay diversas pautas para tener en cuenta. Por un lado, hay que entender que la libertad de expresión y los medios de comunicación son lo que se llama una actividad de interés público. Es decir, está claro que hay un interés de la sociedad en lo que se transmite y en que se transmita. Eso por un lado. ¿Cuál es el límite de ese interés o hasta dónde pueden transmitir? Los criterios de la Comisión Interamericana son bastante claros. A mí me gusta mucho, siempre lo traigo a colación en este tema, la opinión consultiva 5 del 85, en la cual define la libertad de expresión desde sus dos facetas. No solo como el derecho individual, yo tengo derecho a decir algo, o alguien tiene derecho a escucharme, sino además como faceta colectiva. Es decir, como libertad colectiva, es la libertad de la sociedad en acceder a determinada información. Y desde ese criterio, que está muy bien expresado en esa opinión, se señala que no sería justo que desde la perspectiva de permitir de facilitar una regulación, se permitiera que se monopolizaran las voces. Ese es un criterio porque es necesario regímenes antimonopólicos. Pero estoy yendo a contenidos. ¿Cuáles son los límites de los contenidos? Creo que los límites de los contenidos también están expresados en la Convención Americana de Derechos Humanos en esta situación. Sabemos muy bien que nosotros no permitimos, o nuestro sistema no permite la censura previa. Primer cortapisas, nada que sea censura previa va a estar permitido en la regulación de contenidos. Segundo cortapisas, los casos en los que sí se permite censura, seguridad nacional, deber de protección de menores, etc. Ahora bien, también tenemos otro tipo de discursos que están expresamente prohibidos por la Convención, que son los llamados discursos de odio, expresamente contemplados en el artículo 5, en el inciso 5 del artículo 13 de la Convención. Y por otro lado, hay otra parte importante de estos discursos que deben ser, ¿todo discurso nocivo debe ser reprimido? La pregunta parece encontrar su respuesta probablemente en el artículo 14 de la Convención, en cuanto establece el derecho a réplica y a rectificación. Porque no todo discurso que resulte molesto necesariamente debe ser erradicado. Tal vez, y como dice la jurisprudencia norteamericana, lo importante en materia de libertad de expresión es garantizar que haya un robusto debate de ideas en la discusión pública. Y tal vez para eso sea mucho más
fructífero poner en cuestionamiento los discursos que nos parecen molestos o que nos parecen insoportables a través del derecho a réplica y a rectificación, que implica, sobre todo hacia la información personal, la posibilidad de exigir que los medios reproduzcan la información que erróneamente se han vertido sobre nuestras personas, y también, creo yo, el derecho a que los medios reproduzcan la amplitud de la totalidad de las discusiones que existen en una sociedad. ¿Qué implica esto? Muchas veces creo que la posibilidad de pedir réplica o rectificación no solo debe ser aquellas cuestiones que nos atienen a título personal, sin nuestra propia honra o honor, sino además aquellas cuestiones que tienen que ver con el debate público de las ideas. Por dar un ejemplo claro, era válido el debate público entre los sectores que promulgaban la vacunación y los que no. Y me parece que es una discusión que podía ser exigida que los medios lo dieran con algún criterio de cientificidad y objetividad. Bien distinto a aquellos casos en los cuales se recomendaban mecanismos de curación que no funcionaban, que eso ya es un tema de responsabilidad posterior de quienes emitieron esas ideas. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento los medios de comunicación están articulados por la influencia de múltiples medios que no tienen una regulación específica por el Estado. Estoy hablando de las redes sociales, Internet, y están cursados por el fenómeno que está preocupando a buena parte del mundo respecto a la fake news, es decir, las noticias falsas. Información que terminan siendo dañosas y que circulan abiertamente sin ningún tipo de restricción. Yo, respecto a la fake news, voy a ser honesta, más que prohibirlas, que me parece algo absolutamente poco consolidado, me parece que lo que sería una regulación razonable por parte del Estado para evitar esta circulación de información falsa que termina siendo dañosa, es precisamente que se pida se pueda establecer que aquellos medios que hacen circular noticias que resultan ser falsas sin la comprobación de su autenticidad, deben ser responsables luego de publicar la noticia verdadera, el dato objetivo, el dato científico, lo que demuestra que esa publicación era falsa. Yo realmente creo que para no vulnerar los estándares de libertad de expresión que están claramente delimitados en nuestro sistema de derechos humanos, la importancia es robustecer entonces que el debate público sea abierto, sea honesto y sea lo más fehaciente posible, no para defender mi derecho individual a la verdad, sino para defender el derecho de toda la sociedad a tener una información justa, clara, equitativamente distribuida y donde tenga representación todas las voces que forman parte del debate público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciana. La verdad que excelente charla y además de ser un orgullo para la escuela que seas docente, admiramos el compromiso y la lucha que en los lugares donde te ha tocado has demostrado, así que estamos muy contentos que puedas estar acá. Vamos a continuar cerrando el panel con el profesor Nicolás Endoya, que es un reconocido docente de la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay. Él nos va a hablar sobre inteligencia artificial y regulación jurídica del acto administrativo. Nicolás, bienvenido a la ECAE, a la maestría. Estamos también muy contentos que estés con nosotros. Te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Para mí, bueno, una sensación de gran agradecimiento y de gran alegría. Agradecimiento al profesor Patricio Sammartino, a Gabriela Stortoni, a Guido Crosato y a vos, querido Pablo, por esta invitación a participar en esta actividad que cierra algo que nosotros sanamente envidiamos, ¿no? Que es esta escuela de tanto nivel y bueno, este programa que ustedes han podido implementar. Y la alegría también de compartir con Graciana Peñafort y con Raúl Gustavo Ferreira este panel. Bueno, Graciana por el tema que tanto nos identifica en la trayectoria que me ha tocado vivir en lo personal, y con Raúl Gustavo, bueno, hemos compartido otras jornadas y su interés por el colegiado uruguayo en clave histórica, desde el punto de vista constitucional, que recordamos también con mucho afecto. Nosotros, bueno, le pedimos disculpas por en verdad hay un malentendido en cuanto al diseño del panel. Este tema evidentemente no iba acá, sino que iban seguramente las actividades de ayer, pero bueno, estamos aquí para hablar de inteligencia artificial y acto administrativo y hacerlo básicamente manejando un concepto de inteligencia artificial. Algo ya vimos ayer
con la notable presentación de la profesora Daniela Valentini, que nos sirve también para hacer pie en algunos conceptos. Vamos a distinguir el acto administrativo automático por los actos dictados mediante procedimientos de inteligencia artificial. Vamos a intentar ubicar la cuestión en el parquet de los presupuestos y elementos del acto administrativo. Y finalmente, si nos da el tiempo, vamos a ver algunos de los desafíos que se plantean. Una definición posible de inteligencia artificial es la que surge de la publicación efectuada en el año 2020 por la Comunidad Europea, que nos dice que la inteligencia artificial es una combinación de tecnologías que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática que permite que las máquinas puedan percibir, comprender, actuar y aprender para ampliar las capacidades humanas, produciendo beneficios a los ciudadanos y a las empresas. Bueno, más allá de esta referencia a ciudadanos y empresas, nos quedamos con la primera parte del núcleo, ¿no? Porque evidentemente los beneficios que puede traer y los riesgos que puede traer aparejado a la utilización de esta tecnología aplican a los ciudadanos y también a los no ciudadanos, a los turistas, a los migrantes, a todas las personas que habitan nuestro territorio. Como conceptos vinculados, tenemos el de ciencia de datos o data science y el de aprendizaje automático, que son instrumentales a esta cuestión de los ordenadores resolviendo, además de sirviendo de sostén a la decisión, como hemos entendido tradicionalmente, bueno, en los últimos 25 años en derecho administrativo. La ciencia de datos es la disciplina que busca extraer conocimiento de forma sistemática y computacionalmente eficiente a partir de los datos de un dominio. Para ello utiliza principalmente métodos y técnicas matemáticas, estadísticas, modelos probabilísticos y estadísticos y aprendizaje estadístico, y de carácter computacional, como la programación, el aprendizaje automático o el modelado de datos. Por su parte, como cuestión nuclear de la inteligencia artificial, tenemos la del aprendizaje automático, situación en la que los programas o los agentes que aprenden, es decir, mejoran su performance en una tarea a partir de la experiencia, es decir, a partir de la frecuentación con la información que lleva adelante un procedimiento de toma de decisión, en este caso de carácter administrativo. Dentro de los modelos computacionales encontramos las redes neuronales artificiales, los árboles de decisión, el aprendizaje estadístico, como algunos elementos centrales. Aquí en Uruguay, nosotros, y sé que en Argentina ha habido algunos documentos similares, tenemos en primer lugar la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital, que fue propuesta a consulta pública en el año 2019 por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC. En ese documento se seccionaba muy bien este problema, abordando, por un lado, la dimensión ética, la dimensión legal o jurídica, la técnica y la dimensión social del fenómeno de la inteligencia artificial, en este caso, aplicada al gobierno electrónico. Más amplia, más abarcativa, también es la hoja de ruta de ciencia de datos y aprendizaje automático, adoptada por Uruguay Transforma, el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, también en el año 2019. A diferencia del anterior, que no pudo plasmarse en una resolución porque, bueno, el cambio de gobierno hizo que la administración nueva abandonara esta temática, esta hoja de ruta sí está aprobada y obviamente no se está llevando adelante. La Agenda Uruguay Digital 2020-2025, aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta de AGESIC en este año, ya no incluye referencia alguna al tema de inteligencia artificial. Y por último, tenemos un proyecto que se desarrolla en el segundo nivel de gobierno, que se llama Montevideo del Mañana, iniciado en el 2018, en el que uno de los capítulos, de los varios capítulos que tienen clave de participación de la agenda en la construcción de esta agenda, es el de la inteligencia artificial. A nivel europeo, destacar el libro blanco sobre la inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, aprobado por la Comisión Europea el 19 de febrero de 2020. En este plano tenemos que distinguir entre los actos administrativos automáticos con los actos dictados en procedimientos de inteligencia artificial. Ya la bibliografía clásica
Sayagues Lazo, en nuestro caso, creo recordar también alguna referencia en Malenkov, aludía a algunos casos en los que la expresión de voluntad no adquiría los caracteres formales comunes. Por ejemplo, el semáforo que habilita o inhabilita el paso, entendido como una decisión administrativa, expresada obviamente en la programación de la red de semáforos, o incluso el policía de tránsito que desvía el tránsito, impidiendo el paso donde inicialmente estaba permitido a la luz del principio de libertad ambulatoria. Bueno, esos casos tradicionales se complejizan con la llegada de la informática al mundo administrativo y empiezan a aparecer los actos automáticos informáticos, en que el computador determina el contenido del acto, pero a punto de partida de lo que Carlos del Piazzo denomina supuestos objetivamente constatables, es decir, donde no hay discrecionalidad, donde no hay dos opciones, y en definitiva, lo que hace el ordenador es transmitir o emitir una voluntad que es mediatamente humana. Si no hay lugar a la opción, configurados determinados extremos, se realiza el acto. Aquí nosotros, por ejemplo, lo tenemos con el sistema Lucía de aduanero, en el cual se ingresa la documentación y se liquidan automáticamente los tributos. Diferente es el caso entonces de estos mecanismos de aprendizaje artificial, donde a punto de partida de esa reiteración de la frecuentación de la información y la aplicación de la ciencia de datos, es la propia computadora la que aprende a decidir. Primero aprende a tramitar el procedimiento administrativo y eventualmente aprende a decidir. Aquí ya el algoritmo matemático es el factor determinante de la elección del tracto de acción de la administración, con lo cual se nos plantean diversas cuestiones. Obviamente, la voluntad humana íncita en la programación del computador ya es mucho más mediata que en el acto administrativo automático. Esto gravita sobre el presupuesto de procedimiento del acto administrativo, o en sí sobre el procedimiento administrativo. Nos enfrenta a una primera cuestión y es determinar si esto determina la necesidad de legislación, de una reforma de las reglas de procedimiento administrativo, o de lo que se trata es que del mecanismo de inteligencia artificial se adapte a las reglas existentes cual si fuera un ser humano. El segundo elemento, obviamente, es la voluntad humana, ¿no? Nosotros definimos aquí al acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, y esa voluntad se expresa de manera humana mediante el fenómeno de la imputación de las voluntades. Bueno, también aquí entonces tenemos problemas que tienen que ver con la validez de la emisión, o sea, el cumplimiento de las reglas de emisión de la voluntad humana, en este caso sustituida por el ordenador, los temas obviamente de responsabilidad civil, administrativa, penal, personal y la que se imputa a la administración, y una tercera cuestión importante que es determinar el nivel de la decisión, el nivel jerárquico, que en Uruguay y creo que en Argentina también determina el sistema de recursos administrativos aplicables y eventualmente los presupuestos para el ejercicio de acciones anulatorias o reparatorias. Y en tercer lugar, gravita obviamente sobre el elemento forma de la emisión del acto, ¿sí? Tenemos ahí problemas que son importantes en clave de tutela jurisdiccional efectiva para determinar cuándo exactamente hay un acto administrativo para de ese modo desplegar las posibilidades de defensa. Esto se vincula con los actos, el tema de los actos tácitos, los actos implícitos y los actos fictos como mecanismos de voluntad no expresa, pero que dan lugar a que colijamos la existencia de un acto administrativo no conocido. Y dentro del tema forma, obviamente, el tema de la motivación o fundamentación de los actos administrativos como garantía esencial en el marco de un Estado de Derecho, por aquella regla de cuanto más poder se tiene, cuanto más poder se ejerce, mayor debe ser la profundidad de la explicación de los fundamentos por los cuales se adopta una decisión. Bueno, esto también es un desafío si el silogismo lo realiza una computadora, pero por supuesto que tampoco es imposible.
En este marco, el grupo de países más avanzados en materia digital, que curiosamente incluye a nuestro pequeño país, el D9, ha formulado algunos principios en materia de aplicación y uso de inteligencia artificial por parte de los gobiernos. En primer lugar, se ha establecido que se debe comprender y medir el impacto del uso de la inteligencia artificial mediante el desarrollo y el intercambio de herramientas y enfoques, ¿sí? Si la administración o el gobierno van a utilizar estos procedimientos, los mecanismos de diseño y la decisión de a qué áreas de la administración se debe aplicar deben ser participativas. Esto se vincula al segundo principio, que es la transparencia acerca de cómo y cuándo estamos utilizando inteligencia artificial, comenzando con una clara expresión de la necesidad del usuario y del beneficio público de la solución que se adopta. En tercer lugar, ya no sobre la decisión de utilizar inteligencia artificial, sino sobre la decisión adoptada mediante este mecanismo, proporcionar explicaciones significativas sobre la toma de decisiones de inteligencia artificial, además de ofrecer oportunidades para revisar los resultados y cuestionar estas decisiones. En cuarto lugar, ser lo más abierto posible, compartiendo el código, los datos de capacitación y otra información relevante, además de proteger la información personal, la integración del sistema y la seguridad y la defensa nacional, evidentemente como riesgos en esta cuestión. Y finalmente, proporcionar capacitación suficiente para los empleados del gobierno que desarrollan y usan las soluciones de inteligencia artificial, tanto en términos de diseño, de función, como de los dilemas éticos planteados. Bueno, no me va a quedar el tiempo para los desafíos, ni para contarles alguna experiencia que ha habido a nivel de América Latina, pero sí subrayar algunas cuestiones que tienen que estar solucionadas previo al uso de la inteligencia artificial. De alguna manera, lo mencionábamos recién, el debido procedimiento administrativo tecnológico y su contenido. El tema de la discrecionalidad administrativa en este plano y lo que alguna doctrina española señala como la reserva de humanidad para aquellos casos en que la discrecionalidad es más amplia. El respeto pleno a los derechos humanos, a todos los derechos de todos y todas en esta cuestión. Piensen en uno de los riesgos que se ha señalado más frecuentemente es el de los sesgos o las discriminaciones en la medida que se procesa información por la computadora que proviene de un ámbito social que discrimina o que perjudica a algunos sujetos. La cuestión de que la inteligencia artificial es valor agregado a la decisión y no un fin en sí mismo, es decir, solo utilizarla en la medida de que mejore la prestación de servicios y, en definitiva, la efectividad de los derechos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales en clave colectiva, es decir, los de todos y todas. Me quedan un montón de cosas sin decir, pero bueno, quiero cerrar con una frase de un argentino muy querido acá en Uruguay, que pensando en todos estos problemas que se nos abren, que he dado más preguntas que respuestas, nos dice que la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. Así que muchas gracias, para mí siempre es un enorme placer estar con ustedes y estoy a las órdenes todas las veces que quieran. Hasta luego.